tengo algo realmente inquietante que compartirles. En el pasado publicaba videos en mi canal web, mostrando cómo abría cajas misteriosas de la Deep Web como un pasatiempo. Pero ahora me rehúso a volver a hacerlo. Aunque sé que algunas de estas aperturas pueden ser montajes, puedo asegurarles que la mía no fue falsa en absoluto. Si no están familiarizados con una caja misteriosa, les daré una pista. Es básicamente una caja que compras con criptomonedas como Bitcoin, y alguien la llena con lo que sea que se le ocurra. La emoción está en el terror de abrirla sin saber qué encontrarás adentro. Esa es, digamos, la gracia de todo, si es que se le puede llamar así. Existen algunos sitios donde puedes comprarlas, pero si te atreves a adentrarte en el Internet profundo, las reglas desaparecen. Yo he recibido desde muñecas destruidas hasta fotos antiguas de familias con lo que parecía sangre. Con suerte, era solo pintura, esparcida alrededor de las imágenes. Osos de peluche desgarrados, ropa interior rota, implementos médicos, cartas de tarot, un cráneo de rata. Cualquier cosa que sea tanto absurda como escalofriante, es posible. Lo que da verdadero pavor es que no sabes quién te envía la caja ni qué podrías encontrar dentro, así que más te vale tener a mano un buen par de guantes, bien gruesos. La primera vez que metí la mano en una caja, cometí el error de hacerlo sin precaución, y terminé con una sustancia pegajosa por todo el brazo. Algo se había derramado dentro, una botella cuyo contenido aún no sé qué era, pero por suerte no tenía olor. Me lavé bien las manos después de eso y espero que no fuera nada dañino. No revelaré el sitio exacto de la Deep Web donde compraba mis cajas, pero cerraron la página después de cierto incidente. Solo puedo contarles que muchas personas pujaban por esta caja en particular. Parecía que debía contener algo interesante, o eso pensé. Así que aproveché la oportunidad, esperando obtener algo fuera de lo común. Por poco me superó un usuario en la puja, pero insistí hasta el final. Esta caja finalmente era mía. Exclamé con satisfacción al confirmar mi dirección, usando siempre mi apartado de correos por seguridad. La primera regla es nunca usar tu dirección de casa. Hay gente muy extraña por ahí. La caja tardó al menos 3 semanas en llegar, y estaba emocionado por recogerla. Era una caja de cartón de tamaño medio, bastante común, sellada con cinta de embalaje, y no era muy pesada. De hecho, se sentía bastante ligera. Empecé a pensar si tal vez me habían estafado, pero seguía intrigado por la razón de su alto precio y el porqué de tanto interés en ella. Pronto lo descubriría. Ese viernes, al llegar a casa, preparé mi cámara y algo me hizo dudar. Tenía una sensación extraña sobre esa caja, tal vez un aviso de mi intuición, pero decidí ignorarlo. Tomé mis grandes tijeras metálicas y preparé el espacio. Siempre pongo una sábana o bolsa de basura sobre la mesa de la cocina antes de abrir las cajas, porque nunca sabes de dónde vienen ni qué podrían contener. Me puse mis guantes de goma gruesos y revisé la caja buscando fugas o agujeros. Estaba listo para comenzar. Al encender la cámara inicié mi grabación. Es hora de otra apertura de caja, amigos. Esta es la que todos han estado esperando y espero que la disfruten tanto como yo he estado ansioso por abrirla. La he esperado durante 3 semanas y finalmente está aquí. No es muy pesada, como pueden ver. ¿Qué habrá adentro? Ajusté la cámara para mostrar mejor el proceso y comencé a cortar la cinta con las tijeras, anticipando el contenido. Abrí con cuidado las solapas de cartón y vi que estaba llena de trozos de periódico rasgado a mano. Revolviendo un poco sentí algo suave y lo saqué. Era una bolsa de basura negra sellada con cinta adhesiva gris. Algo estaba envuelto dentro, y un leve olor a podrido emanaba de la bolsa. Me atraganté, deseando que no fuera algo tan desagradable como parecía. Por un momento olvidé que estaba grabando. Me empecé a poner nervioso y sudaba, pero continué con el video. Coloqué la bolsa sobre la mesa y la abrí con cuidado, tratando de no dañar el contenido. Al abrirla, revelé una bolsa Ziploc blanca con un diseño a cuadros en azul y blanco. Adentro parecía haber una camisa. El olor, sin embargo, era aún peor esta vez, y la bolsa se me cayó al suelo mientras contenía una arcada. Ese olor nauseabundo, como el de una rata en descomposición atrapada en una pared, era 10 veces peor. Recogí la bolsa nuevamente, decidido a continuar. En letras mayúsculas, escrito con marcador negro, leí las palabras: olor a muerte. Me quedé atónito y apagué la cámara, dándome cuenta de que tal vez no debería mostrar esto en un video.
Si había algo realmente horrible o ilegal en esa bolsa, no necesitaba exponerlo al mundo. Siempre he sido consciente de que al jugar con lo desconocido, uno puede toparse con gente desequilibrada. Es el riesgo que corres al sumergirte en el juego de la caja misteriosa. Rápidamente arrojé la bolsa Ziploc fuera de la casa y rocié desinfectante por toda la habitación, especialmente sobre la mesa. Intentaba no perder la compostura, recordando las cajas que había recibido en los últimos meses. Ninguna había olido así. Finalmente decidí armarme de valor y salí para abrir la bolsa. Quería saber si había algo más en esa bolsa, además de una simple camisa. Me acerqué, conteniendo la respiración, y al abrirla saqué la camisa. Cayó al suelo, manchada con lo que parecían ser fluidos, quizás corporales. Tratando de apartarme lo más posible de la camisa, noté que en el bolsillo había algo que parecía ser una cinta de casete envuelta en plástico. La agarré con los guantes y di un paso atrás. Abrí el envoltorio de la cinta, aunque tocarla era lo último que quería hacer. Con el mismo marcador estaba escrito «Mi amigo». Llevé la cinta al garaje y encontré mi viejo reproductor de casetes esperando que aún funcionara. Usualmente escucho la radio con él mientras trabajo en mis proyectos. Puse la cinta y presioné play. Tras un ligero sonido, una voz masculina con un leve acento sureño comenzó a hablar. «Espero que estés disfrutando tu caja misteriosa. Esta fue algo especial y estoy feliz de compartirla contigo. Verás, un vagabundo murió en el bosque cerca de mi casa». La voz relató una historia macabra, y yo, horrorizado, apagué la cinta y llamé a un amigo. Él, tras escuchar parte de la grabación, llamó a un conocido en la policía local. El oficial lo encontró perturbador, y aunque no se podía iniciar una investigación formal sin pruebas, la cinta sonaba genuina. No mucho después, el sitio web donde compraba estas cajas fue cerrado. Desde ese día, dejé de comprar cajas misteriosas en la Deep Web. Fue una experiencia que me dejó marcado para siempre. Esta experiencia real en mi vida puede ser bastante perturbadora para muchos espectadores. Incluso ahora, sigo profundamente afectado por el impacto de este incidente, al punto de apenas poder dormir por las noches. Me gustaría mantener mi identidad en secreto. Por lo tanto, para efectos de esta historia pueden llamarme Sam. Desde pequeño fui distinto a otros chicos de mi edad. Aún recuerdo la primera vez que fui testigo de la muerte. Estaba jugando en el patio trasero de casa cuando una paloma se rompió el cuello y cayó justo frente a mi camión de juguete. No sé por qué, pero una extraña emoción me invadió ese día. En lugar de pedir ayuda, aplasté a la paloma agonizante con el camión. El ave aleteó mientras la sangre manaba de su cabeza destruida. A medida que crecí, este interés por ver la sangre fluir también aumentó. A veces solía morderme los labios solo para saborear algunas gotas de sangre. No voy a negar que me gusta el sabor salado de la sangre, incluso más que cualquier postre. Cuando tenía 12 años, mi madre fue a visitar a mi abuela y me quedé solo en casa. Nuestra vecina, la señora Wilkes, vino a prepararme algo de comida. Esa noche, mientras cortaba carne, se cortó accidentalmente un dedo con el afilado cuchillo de cocina. Fue al baño a tratar la herida y me pidió que limpiara el cuchillo, ya que tenía gotas de su sangre. Tan pronto como desapareció de mi vista, pasé la lengua por el cuchillo y probé su sangre. No voy a mentir, me supo increíble. Con el tiempo, comprendí que tenía una fantasía muy inusual, algo que, en otras palabras, podría compararse con el canibalismo. No importa cuántos tipos de carne haya probado en mi vida, nada supera el sabor de la carne y la sangre humana. Con el paso de los días, esta peculiar obsesión empezó a provocarme ansiedad. Buscaba una forma de hacer realidad la idea de probar carne humana verdadera. Deben entender que no soy un asesino. Nunca he tenido la intención de lastimar a alguien deliberadamente. Sin embargo, tampoco podía controlar esta fantasía secreta. Estaba pasando por un momento difícil cuando mi padre falleció de un infarto, lo que llevó a nuestra familia al colapso. Estuvo hospitalizado durante mucho tiempo, y el día de su muerte, mientras mi madre y mis abuelos hablaban con los médicos y resolvían los pagos, me escabullí hacia la morgue. Vi cuerpos frescos ahí. Probablemente era la hora del almuerzo, porque no había personal en ese momento. Estaba completamente consciente de las cámaras de seguridad, así que escogí un cuerpo en una esquina. Me acerqué con cautela, cuidando de no mostrar mi rostro a la cámara.
Usé un pequeño bisturí que había tomado prestado del laboratorio de mi escuela secundaria, corté algunos pedazos de carne del cuerpo y me los comí. Aunque la carne estaba algo rígida, su sabor era glorioso. Ahí me di cuenta de que soy caníbal. Terminé la secundaria y decidí estudiar ciencias médicas para estar cerca de los cadáveres. Mi primer año de universidad transcurrió probando carne de personas fallecidas. Solía cortar partes seleccionadas de los cuerpos en el laboratorio de medicina y luego las consumía como cena. Las cosas no estaban bien, pero ya era una adicción. Un día, mientras estaba en mi habitación navegando por la Deep Web, me topé con un sitio llamado Café de Caníbales Foro. Este foro caníbal se enfocaba en comer personas o ser comido por otros. En él, las personas publicaban solicitudes para consumir o ser consumidos y compartían sus fantasías caníbales. Por ejemplo, en una nota en el sitio web se leía: "El foro Caníbal Café está dedicado a cubrir un rango completo de fantasías caníbales". Los temas aquí trataban sobre fantasías entre adultos que consienten en participar. Cuanto más exploraba este sitio, más crecía mi curiosidad. Algunas personas deseaban ser víctimas del canibalismo voluntariamente. Estaba sorprendido y extremadamente emocionado al descubrir este sitio. Creé una cuenta y comencé a participar en las conversaciones del foro. No tenía amigos ni novia, y apenas visitaba a mi familia desde que me mudé para ir a la universidad. Deseaba mantener mi vida lo más privada posible para evitar cualquier sospecha. Todas las noches, después de volver de la universidad, mi rutina consistía en sentarme frente a la computadora y explorar el foro Caníbal Café. La gente publicaba anuncios expresando su deseo de ser consumidos y probados por otros. Para mí, era como tener un sitio de compras personalizado. Reflexioné mucho y decidí publicar un anuncio yo mismo. Como ya mencioné, no soy un asesino, solo deseaba un voluntario para hacer realidad mi fantasía. La gente comentaba sobre el sabor de la carne humana, cómo cortar un cuerpo en partes perfectas, qué recetas seguir para ciertas partes y cosas similares. Escribí un anuncio que decía: "Busco una víctima voluntaria para colaborar con algunas de mis recetas. Candidatos interesados, envíenme un correo". Todas las noches al llegar a casa revisaba la página para ver si alguien había respondido a mi mensaje. Pasaron semanas sin que nada sucediera. Casi perdí el interés en el foro. Empecé a dudar de todo, pensando que quizás era un engaño. Una parte de mí insistía en que nada de esto era real, que las personas que se proclamaban caníbales en la Deep Web no eran criminales en la vida real. Esto probablemente era solo una broma para asustar a los curiosos. Estuve a punto de borrar mi cuenta y seguir adelante con mi terrible secreto. Finalmente recibí una respuesta en mi anuncio. Era una noche lluviosa de sábado. Había alquilado un apartamento para vivir solo y trabajaba como pasante en una farmacia para ganar algo de dinero extra. Como no tenía vida social, mis gastos eran mínimos en comparación con otros chicos y chicas de la universidad. Esa noche llegué a casa completamente empapado. Corrí directo a mi habitación y encendí la computadora, como hacía todos los días. Inicié sesión en el sitio y luego fui a ducharme. Mientras me refrescaba, el sonido de las notificaciones seguía llegando desde la computadora. A los 7 minutos regresé a mi asiento y vi 2 notificaciones. La primera era un comentario en mi anuncio. Al abrirlo encontré una respuesta que decía: "Hola, soy una mujer de 42 años. Me gustaría comunicarme contigo más en detalle. Por favor, acepta mi solicitud de chat". La siguiente notificación era una solicitud de amistad de un perfil llamado Bloodlust. Sabía que ese no era su verdadero nombre, pero igual acepté. Independientemente de su edad, me sentía ansioso por hablar con ella, pues solo estaba interesado en probar carne de una persona voluntaria. Al comenzar a chatear, sus palabras me resultaron fascinantes. Bloodlust me decía que también tenía una atracción inusual hacia el acto de canibalismo y estaba buscando la oportunidad de participar en una experiencia real. Al encontrar mi anuncio, sintió que esta podría ser su ocasión. Le pregunté: "Muchas personas han publicado anuncios antes que yo. ¿Por qué te llamó la atención el mío?". Respondió que era nueva en el sitio y que sus fantasías eran algo diferentes a las de los demás. Quería que cortara capas de su piel con lentitud y probara su sangre, pero sin violencia ni tortura en el proceso. Desde ese momento, supe que sería la combinación ideal. Le propuse que sería excelente encontrarnos para llevar la idea a la realidad. Ella estuvo de acuerdo, pero mencionó que preferiría que conversáramos unos días más para conocernos mejor antes de dar el paso. No tuve inconveniente con eso.
Así que comenzamos a hablar regularmente en el foro. Incluso publiqué algunas de mis recetas utilizando las partes de cadáveres que había recolectado para cumplir mi fantasía. Con el tiempo, Bloodlust y yo nos volvimos bastante cercanos, pero nunca compartimos detalles personales. Hicimos un pacto de que, después de probar la sangre del otro una vez, cortaríamos cualquier contacto y seguiríamos adelante, dejando la puerta abierta a otros posibles candidatos. Así, después de esperar 2 meses, finalmente llegó el día en que nos encontraríamos en persona. Decidimos reunirnos en un lugar completamente neutral. No le di mi dirección y ella tampoco me dio la suya. Elegimos una cafetería al azar para vernos a las 7 en punto de la tarde. No la había visto antes, ni ella a mí, así que sería una experiencia muy peculiar para ambos. Para resolver el tema de la identificación, le envié un mensaje preguntándole, ¿cómo me reconocerás? Bloodlust respondió, me ataré una bufanda roja en la mano y tú haz lo mismo. De camino a casa desde la universidad, compré una bufanda roja en una tienda de ropa. Apenas pude dormir esa noche. Estaba tan emocionado de conocer a esta mujer y llevar mi fantasía a la realidad. La cafetería estaba a 20 minutos de mi apartamento. Me preparé, tomé las llaves del coche y dejé un mensaje en el foro del Cannibal Café para avisarle a Bloodlust que ya iba en camino. Ella también respondió que llegaría a tiempo, como habíamos acordado. Esa noche manejé rápido y llegué antes de lo previsto. Al revisar mi reloj vi que eran las 6:50. Aún tenía 10 minutos de espera. Reservé una mesa para nosotros y comencé a esperar. En un momento, me levanté para ir al baño, llevando la bufanda en la mano. Al salir empecé a atarme la bufanda cuando mis ojos se dirigieron hacia la entrada y vi a una mujer con una bufanda roja en la mano, cerrando la puerta de la cafetería después de entrar. Ella estaba de espaldas, pero no tenía ninguna duda de que era Bloodlust, porque no había nadie más con una bufanda roja en el lugar. Miré el reloj. Eran las 7 en punto. Me disponía a caminar hacia ella cuando se giró hacia mí, y en ese instante mi mundo se desplomó. Tenía razón en sospechar que su nombre no era Bloodlust porque lo conocía, y no solo eso, conocía a esa mujer muy bien. La persona con la que había estado fantaseando durante los últimos 2 meses en la Deep Web era mi propia madre. Sí, mi mamá estaba ahí de pie, en la puerta de la cafetería, mirándome fijamente. Ambos estábamos petrificados como estatuas, con las bufandas rojas atadas en las manos. No podía procesar lo que ella me había contado durante esos meses. Ella era como yo, o tal vez yo era como ella. Mi cabeza estaba a punto de explotar. No tenía la menor idea de qué hacer. Mi madre permaneció ahí, inmóvil, sin expresión alguna durante unos segundos, y luego salió de la cafetería rápidamente como un rayo. Han pasado ya 4 años desde aquel día, y no he vuelto a verla ni a hablar con ella. Mis abuelos no tienen idea de esto, y creo que ni siquiera sé dónde está mi madre ahora. La última vez que mi abuela me llamó, me comentó que mi madre había aceptado un trabajo en el Reino Unido y se había marchado del país. Me preguntó si sabía por qué ella había tomado esa decisión repentina, y naturalmente no supe qué responderle. Desde entonces eliminé mi cuenta del foro Cannibal Café y no he vuelto a visitar la Deep Web. Ahora estoy intentando adoptar el veganismo, aunque, sinceramente, no sé si algún día podré enfrentarme de nuevo a mi propia madre. Soy Lucía y esta es mi historia. Tengo una hermana llamada Sofía, y siempre hemos sido niñas muy activas desde pequeñas. Participábamos frecuentemente en deportes. Durante la secundaria, mi hermana Sofía llegó a ser gimnasta profesional. No es necesario decir que tiene una constitución fuerte, y es lo suficientemente competitiva como para superar a muchos adultos. El año pasado, solicité ingreso en la misma universidad donde ahora Sofía es una estudiante de último año. Nuestro padre falleció cuando éramos bastante pequeñas, y fuimos criadas por nuestros abuelos y nuestra madre. Sofía y yo siempre hemos sido aventureras. Todavía recuerdo que cuando yo tenía solo 5 años, e Irina tenía 7, solíamos explorar solas. Una noche nos adentramos en un bosque, y un perro salvaje empezó a perseguirme. En lugar de asustarse y huir, Sofía y yo logramos espantarlo lanzándole piedras. Siempre hemos sido un buen equipo, pero hay veces que demasiada curiosidad puede traer problemas serios. Este es justamente el tipo de experiencia que nos enseñó una lección inolvidable.
En mi primer día en la universidad, estaba sumamente emocionada, como cualquier chica joven en esa situación, especialmente porque contaba con mi hermana para cuidarme. Nuestra universidad era realmente enorme. Chicos y chicas deambulaban por todo el campus, con rostros felices y corazones llenos de sueños. Sofía me presentó a sus amigos y a su novio, Tomás. Yo también hice un par de nuevas amigas, pero los fines de semana prefería pasar tiempo con Sofía y su grupo. De manera similar, una noche de sábado, Sofía organizó una reunión en su casa. Alrededor de la 1 de la madrugada, sus amigos se retiraron. Su novio, Tomás, le preguntó si quería que se quedara, pero Sofía dijo que íbamos a beber un poco más y pasar un rato de hermanas. Tomás sonrió y dijo: «Diviértanse, chicas, pero nada de locuras». Luego Sofía se rió y una vez que él se fue, le pregunté por qué dijo eso. Sofía sonrió y dijo: «Ya sabes cómo soy, Lucía. Era muy bromista en mis primeros años de universidad. Incluso mis amigos me llamaban Miss Traviesa». Nos reímos porque Sofía realmente tiene ese espíritu. Nos sentamos en el sofá y abrimos nuestras cervezas. Le conté que mis amigas habían mencionado la Deep Web hace unos días, y de repente vi que Sofía sonreía. «Oye, Lucía, ¿quieres jugar un juego en la Deep Web?», preguntó Sofía. Le respondí algo incómoda. «¿Un juego? ¿De qué tipo?». Ella explicó: «Es una especie de búsqueda del tesoro. Lo jugué una vez en mi primer año, es muy intenso. Básicamente, después de entrar al juego, te ubica en el mapa, y luego aparecen pistas. Cada pista te hace avanzar y en la última, te dan unas coordenadas que te llevan a tu tesoro. Será en algún lugar cercano y allí debemos buscar en el sitio exacto que el juego señala para encontrarlo». «¿En serio encontraron algún tesoro la última vez?», le dije con escepticismo. Sofía, en tono bajo, dijo: «Encontramos unas coordenadas que nos llevaron a un garaje abandonado. Allí había billetes viejos en una caja de herramientas antigua. Aunque estaban oxidados, los cambiamos en una casa de empeño y usamos el dinero para unas cuantas bebidas. Sinceramente, la idea de un tesoro en la vida real me intrigó, así que acepté jugar». Sofía inició sesión en su computadora. En cuanto la página se cargó, una pantalla oscura apareció frente a nosotras, con una calavera y el lema: «Nunca podrás adivinar el tesoro». El juego comenzó con un personaje en un callejón oscuro. Había que guiarlo hasta el final, donde una puerta de madera se abría hacia una habitación. Dentro había una niña con el rostro desfigurado. Era solo un juego, pero a esas horas su cara me dio escalofríos. La niña cantaba con una voz tenebrosa, y la música de fondo hacía todo más siniestro. Este juego era muy diferente de cualquier búsqueda del tesoro común. Parecía diseñado por alguien con intenciones perturbadoras. Había símbolos extraños y signos oscuros en las paredes. No solo el aspecto visual era perturbador, sino que también las pistas eran escalofriantes. Una de ellas decía: «La niña que te observa nunca duerme. Cuando llora, sus ojos sangran». Cada pista desbloqueaba personajes, y cada uno nos daba un número de 2 dígitos. Sofía me dijo que anotara esos números, ya que serían las coordenadas. El juego continuó por media hora hasta que encontramos al último personaje, una figura con cabeza de carnero sentada en un trono, que parecía ser el propio Satanás. «Este juego es muy raro», le dije, «no me gusta nada». Sofía sonrió y dijo: «Bueno, hermanita, esto es la Deep Web». Ella hizo clic en el último personaje y la figura habló con una voz demoníaca: «Has llegado al final, ahora recibe tu recompensa». Apareció el último dígito de las coordenadas y el juego finalizó. Antes de que Sofía pudiera cerrar sesión, su computadora se congeló. Intentamos todo, pero no respondía. Algunos de mis amigos dicen que estos sitios suelen estar infectados con virus. «No deberías volver allí», le dije. Pero Sofía solo reinició el equipo, sin poder encontrar el juego de nuevo. Decidimos apagar todo y dormir, pero luego Sofía me dijo: «No podemos dormir ahora. Tenemos que ir al destino». Miré el reloj. Eran las 2:30 de la madrugada. «No creo que sea seguro ir a algún sitio desconocido a esta hora», le dije, pero con su mirada insistente supe que no cedería. Así que subimos al coche, y Sofía ingresó las coordenadas en el GPS. El lugar estaba a unos 15 minutos de distancia, en las afueras de la ciudad. Al ver la ubicación me preocupé de que fuese una trampa, así que mandé un mensaje a Tomás, quien vivía cerca, y afortunadamente respondió que iría para allá.
Llegamos a una granja abandonada, rodeada de campos y con una apariencia espeluznante. Sofía bajó con su linterna, y no tuve más opción que seguirla. Cerramos el auto y comenzamos a caminar hacia la granja. Al acercarnos a la puerta, escuchamos bocinas. Era Tomás, que se bajó con una expresión enojada. «Sofía, basta de bromas, vámonos a casa». Pero Sofía insistió. «Solo quiero revisar esto. Dicen que hay algo enterrado aquí». Entramos y descubrimos que la granja había sido consumida por un incendio. Tomás decía que no había nada, pero Sofía insistió en que el lugar coincidía con las coordenadas. Tomás tomó una barra de hierro y comenzó a cavar, hasta que golpeó una bolsa de basura negra. Al abrirla, Sofía gritó y cayó desmayada. Dentro había un cuchillo ensangrentado y ropa con manchas de sangre. A la mañana siguiente fuimos a la policía, y pronto descubrieron que era evidencia de un caso de asesinato que el culpable intentaba esconder. Desde ese día, Sofía no ha vuelto a jugar videojuegos y jamás regresó a la Deep Web. Antes de empezar esta historia, quiero advertir a todos que se mantengan alejados de la Deep Web. El mes pasado organicé una pequeña reunión en mi casa. Invité a un par de compañeros de trabajo, y todos tomamos unas bebidas mientras mirábamos el partido de fútbol. Era una noche de chicos, así que todos se embriagaron bastante y perdieron la noción del tiempo. Éramos 3. Yo y mis 2 colegas, Raúl y César. Los 3 trabajamos en el Departamento de Tecnologías de la Información de una corporación multinacional. Todo iba bien, hasta que Raúl mencionó el tema de la Deep Web. Dijo con tono serio que muy pocas personas tienen el coraje de explorar la Deep Web, y que si uno se pierde allí, no tiene idea de las cosas horribles que podrían aparecer. En mis tiempos de estudiante en la universidad, también entré en la Deep Web 1 o 2 veces, pero nunca ocurrió nada espantoso. Le respondí en tono burlón. Creo que la gente exagera mucho sobre la Deep Web, no es tan peligrosa. César comentó. Yo nunca querría entrar en ese sitio. Un compañero de la universidad me contó que un sujeto pidió drogas en la Deep Web, pero en lugar de eso le enviaron polvo de huesos humanos. ¿Polvo de huesos?, pregunté sorprendido. ¿Qué le pasó? César respondió tomando un sorbo de su cerveza. Apenas salió con vida. Mi amigo me contó que el tipo sangró horriblemente por la nariz. Me reí y dije, creo que tu compañero inventó esa historia, amigo. Puedo mostrarte que la Deep Web no es tan aterradora. Me levanté y encendí mi computadora portátil. Raúl y César se sentaron a mi lado en el sofá y empezamos a navegar por la Deep Web usando el navegador Tor. Estaba embriagado y terco, y aún me arrepiento de haber entrado en la Deep Web solo para probar un punto absurdo. Esa noche estábamos navegando por el Hidden Wiki de la Deep Web, donde había una cantidad enorme de enlaces a diferentes sitios. Encontramos una página que supuestamente te ayuda a contratar un asesino a sueldo, y otra donde puedes subir videos de tortura y ganar dinero con las visualizaciones. Cuanto más buscábamos, más extraños se volvían los sitios que aparecían. Raúl comentó, no puedo creer que existan personas tan perturbadoras en la vida real. Estaba a punto de hacer clic en un enlace nuevo cuando César llamó mi atención hacia un link que decía http://onion. Vamos a ver este enlace, dije. Raúl me tomó del brazo y dijo, no creo que debamos hacer clic en enlaces al azar, Ernesto. Mejor salgamos de aquí y sigamos viendo el partido. Pareces no tener el valor para explorar la Deep Web, ¿eh? Le respondí con tono de desafío. Más tarde me di cuenta de cómo lo insulté, y sé que debí haber seguido su consejo esa noche. Sin decir más, hice clic en el enlace. La página comenzó a cargarse, y César y Raúl miraban la pantalla con los ojos muy abiertos. Pensé que sería algún tipo de susto infantil o algo similar, pero cuando la página terminó de cargar, comenzó a descargarse un archivo zip en mi computadora portátil. Oye, esto podría ser un virus, advirtió César. Podría hacer que tu máquina se bloquee. Respondí. Tengo un antivirus potente, y el sistema lo habría bloqueado si fuera un virus. Una vez que el archivo se descargó, lo extraje en la laptop y aparecieron 3 archivos en formato MP4. Terminé mi bebida y les dije, ¿están listos para ver algunas grabaciones de la Deep Web? Raúl y César, intrigados, asintieron. Reproduje el primer video y en la pantalla apareció una pequeña casa de madera ubicada en un campo solitario. La persona que filmaba comenzó a caminar hacia la casa. Cuando abrió la puerta vimos muebles viejos y ropa húmeda tirada por todos lados.
El estado de la casa mostraba claramente que estaba abandonada. Podíamos escuchar la respiración agitada de quien sostenía la cámara, pero era difícil saber si era un hombre o una mujer. La persona se detuvo cerca de las escaleras de pie en la sala. Estaba comenzando a aburrirme, pero de repente César dijo en voz baja: ¿Escuchaste ese sonido? ¿Qué sonido?, pregunté. Escucha con atención, creo que alguien está llorando. Inmediatamente subí el volumen y noté que César tenía razón. Se oía el sollozo de un hombre que parecía estar sufriendo enormemente. La cámara comenzó a subir las escaleras. Nuestros corazones latían con más rapidez. Justo cuando la persona con la cámara llegó al piso superior, el video terminó. Sin dudarlo, reproduje el segundo video, que comenzó mostrando un pasillo frente a la cámara. Esta vez, el llanto se escuchaba más claro. La cámara avanzó por el pasillo y se detuvo cerca de una puerta. «Creo que hay alguien dentro de la habitación», dijo Raúl. César murmuró: «Miremos en silencio». La persona detrás de la cámara fue a abrir el pomo de la puerta y vimos una mano pálida y delgada, con muchos anillos en los dedos, luciendo un esmalte de uñas rojo que hacía que la mano pareciera aún más escalofriante. Nos dimos cuenta de que era una mujer, probablemente en sus 40 años, quien grababa el video. Al girar el pomo de la puerta presenciamos una escena aterradora. Un hombre mayor estaba atado a una silla en el centro de la habitación. Era el mismo hombre que lloraba en la primera grabación. Al ver a la mujer con la cámara, comenzó a llorar aún más fuerte. La expresión de terror en su rostro hacía que todo pareciera tan real. El hombre suplicó entre sollozos y jadeos: «Por favor, Laura, déjame ir. ¿Por qué me haces esto? No me lastimes, por favor». Escuchamos a la mujer reír de forma perturbadora, disfrutando claramente del sufrimiento del hombre. Colocó la cámara en un soporte, que ahora estaba fija y enfocando al hombre atado. César, con tono de pánico, exclamó: «¿Esto es real?». Yo estaba confundido y no esperaba algo así. Después de unos momentos, la mujer saltó frente a la cámara desde el lado izquierdo de la pantalla, lo que casi nos hizo saltar del susto. Comenzó a reír como una maníaca mientras miraba la cámara con una expresión espeluznante. Raúl incluso comentó: «Siento que puede vernos. ¿Qué demonios es esto?». La mujer levantó lentamente su mano y se llevó el dedo a los labios, indicando que guardáramos silencio. César, aterrorizado, murmuró: «Esta mujer está completamente loca». Luego la mujer tomó algo del suelo y se acercó al hombre atado. Él empezó a entrar en pánico. «No, Laura, no puedes hacerme esto. Soy tu esposo, Laura, por favor», gritó el hombre mientras la mujer, sonriendo malévolamente, levantaba una motosierra. Ella volvió a mirar a la cámara, haciendo el mismo gesto de silencio, mientras el hombre lloraba desconsoladamente. En ese momento el video se cortó. Nos quedamos en silencio mirando la pantalla de la laptop que mostraba el tercer archivo de video. Estaba temblando. Raúl respiraba agitadamente y César, en voz quebrada, dijo: «¿Debemos ver el último video?». Raúl se levantó y dijo: «Te dije que no continuáramos, Ernesto». Respiré hondo y, con el rostro cubierto de sudor, reproduje el tercer video. Lo que vimos nos dejó marcados de por vida. El hombre ya no estaba en la silla. La pared detrás de él estaba cubierta de sangre. La mujer se acercó a la cámara desde un costado, sosteniendo algo en su mano. De pronto levantó la cabeza ensangrentada de su esposo decapitado y comenzó a reír histéricamente, acercándose a la cámara y susurrando: «Guarda silencio». Todos nos quedamos en vela esa noche. César tuvo un colapso nervioso y fue hospitalizado. Llevamos los videos a la policía, que está investigando el caso, buscando a una mujer llamada Laura que, aparentemente, asesinó a su esposo y subió la grabación a la Deep Web. Descargué Snapchat de la Deep Web. Sí, eso es lo que hice. Pero antes de empezar la historia, quiero saludar a mis compañeros, a quienes realmente les gusta este canal. Sé que el título puede sonar gracioso para algunos y absurdo para otros, pero por favor escuchen lo que tengo que contar. Arriesgué mi vida por lo que hice. Soy solo un chico común de 20 años, trabajo medio tiempo en un restaurante y también asisto a la universidad. Tengo algunos amigos, no muchos, principalmente paso el tiempo con Nico y Luis. Los conocí en la universidad. Son chicos geniales, siempre divertidos y nunca es aburrido estar con ellos. Fue a través de Nico y Luis que conocí la Deep Web. Ambos son mucho más hábiles con las computadoras que yo.
Han usado computadoras desde que tenían 5 años y juegan videojuegos juntos desde que iban a primero de primaria. Son amigos de la infancia. Como dije, escuché sobre la Deep Web por ellos. Ya habían explorado ese mundo antes y me habían mostrado algunas de las cosas que encontraron allí, como historias extrañas, imágenes inquietantes y a veces hasta videos perturbadores. Siempre me advertían, si vas a entrar a la Deep Web, asegúrate de hacerlo de la forma más segura posible. Nico siempre decía que debía activar una VPN, cubrir la cámara de la computadora y si usaba una laptop, apagar el micrófono. Luis bromeaba con que el mejor consejo era simplemente no entrar a la Deep Web en absoluto. No seas como nosotros, somos unos tontos, decía riendo. Pero vamos, ¿puedes culparme? Escuchar todas esas historias que mis amigos contaban sobre encontrar cosas misteriosas en la Deep Web hizo que me picara la curiosidad. Aparte, yo también estaba siendo un tonto. Les había pedido antes que me mostraran cómo lo hacían, pero nunca quisieron y nunca entendí por qué. Así que una noche, estando solo en casa, decidí investigar. Empecé a ver tutoriales en YouTube y a buscar en Google cómo acceder a la Deep Web y cómo mantenerme seguro. También leí historias en Reddit y otros foros en línea, lo cual me entusiasmó aún más. Seguí los pasos que me dijeron ellos y los que vi en los tutoriales. Primero descargué el navegador Tor, luego activé una VPN, desconecté la cámara y el micrófono y ya estaba listo. Al abrir Tor, lo primero que vi fueron todos estos enlaces que decían que se vería así. Y sí, realmente era así. Una lista de enlaces. Empecé a hacer clic en enlace tras enlace. Incluso probé escribir cosas al azar en la barra de búsqueda, tecleando letras y números sin mirar el teclado. A veces aparecían textos extraños, otras veces no aparecía nada. Luego me topé con un sitio sobre contratar personas para hacer cosas turbias como acosar, espiar y demás. Obviamente no quería involucrarme en nada de eso, así que pasé al siguiente enlace. Seguía explorando sin rumbo hasta que encontré algo curioso, una aplicación. Tenía el logo amarillo de Snapchat con el fantasma blanco que todos conocemos, pero era de la Deep Web. No parecía algo particularmente peligroso, así que decidí probarla. Había instrucciones para instalarla, y eso hice. Mirando hacia atrás, ahora sé que fue una idea muy tonta. Quiero decir, descargar aplicaciones de la Deep Web de las que no sabes nada puede ser muy arriesgado. Podrían ser cualquier cosa, como malware o spyware. Pero en ese momento no estaba pensando claramente. Primero la descargué en mi computadora y luego la transferí a mi teléfono. Sí, funcionaba igual que Snapchat en el teléfono, así que la instalé también allí. Después de crear el perfil con un nombre y correo falso, y usando un número temporal que compré en un sitio web común, finalmente estaba dentro. No pasó ni un minuto cuando alguien me agregó como amigo. Dudé, pero acepté. Tan pronto lo hice, esa persona o lo que sea, me envió un mensaje de texto. Hola. Le respondí también con, hola. Luego me envió un video. Abrí el video y era algo realmente perturbador. No quiero ni hablar de ello, y ni siquiera sé si puedo contar eso aquí. Me asustó y me repugnó, así que lo bloqueé de inmediato y cerré la aplicación. Guardé el teléfono, que por cierto era uno viejo que ya no usaba. Al día siguiente fui a la universidad y me olvidé del asunto, dejando el teléfono en un bolsillo de mi mochila. Más tarde, después del trabajo, recordé el teléfono y la aplicación. Cuando la abrí tenía más de 20 solicitudes de amistad. Acepté una, pero la eliminé rápido al recordar lo que pasó la última vez. Ya era algo tarde, así que llamé a un amigo llamado Daniel, que trabajaba en ciberseguridad, y le pregunté si podía revisar el teléfono y la aplicación. Dijo que lo haría al día siguiente. A la mañana siguiente, cuando desperté, mi teléfono principal, el que uso normalmente, estaba inundado de mensajes de texto con amenazas y extorsiones. Rápidamente revisé el teléfono viejo, acepté todas las solicitudes, y entonces uno de los contactos de Snapchat me envió una pegatina que decía, «Te conozco». Respondí con un «Ja, sí, yo también», intentando quitarle importancia. Luego me enviaron mi ubicación exacta. Me asusté mucho y lo bloqueé al instante. Llamé a Daniel y le expliqué la situación. Quedamos de vernos en una cafetería en unas 2 horas. Al llegar le di el teléfono. Daniel sacó su laptop y algunos dispositivos más y comenzó a revisar la aplicación. Después de unos 10 minutos me dijo, «Sí,
Esta aplicación puede rastrear tu ubicación y puede escuchar nuestras conversaciones en cualquier momento. Me devolvió el teléfono y sin querer presioné la aplicación nuevamente. Había un nuevo chat, una nueva foto. Al abrirla, era una foto mía. Mi corazón se detuvo. Salí de la cafetería y tiré el teléfono con fuerza al suelo hasta romperlo. Luego lo eché a la basura. Daniel me dijo que era lo mejor que podía hacer por ahora, pero también mencionó que si estaba en casa, esa gente probablemente sabría dónde encontrarme. Le dije a Daniel que necesitaba irme y que lo vería luego. Me dirigí al vecindario donde vivía y encontré al hijo de un vecino. Le ofrecí $50 si veía a alguien sospechoso merodeando mi casa y le tomaba una foto como prueba. Aceptó sin dudar. Pasé 2 noches en un motel cercano. Incluso me corté el cabello. Sabía que tenían una foto mía y necesitaba cambiar mi apariencia. Unos días después, volví al vecindario y el chico me mostró fotos de algunos hombres buscándome. Le di las gracias y le pagué. Compré un boleto de autobús y regresé a la casa de mi familia. Por suerte no lograron encontrarme, pero todo pudo haber sido mucho peor. Mi consejo para ustedes es: ¿por qué querrían entrar a la Deep Web y hacer lo que yo hice? Si estás aburrido, llama a un amigo, juega fútbol, básquetbol, corre, ve al gimnasio o juega videojuegos. Simplemente, aléjate de la Deep Web. No vale la pena. No sé si alguna vez has sentido esa atracción, esa necesidad insaciable de tomar una decisión que en el fondo sabes que es incorrecta, pero lo haces de todos modos porque la recompensa parece demasiado tentadora para dejarla ir. Así fue como comenzó mi historia, una historia que desearía no haber experimentado jamás. Era el año 2016, un año como cualquier otro, hasta que llegó una oferta que parecía ser la solución a todos mis problemas económicos. Todo inició de la forma más inocente, con una propuesta que encontré en uno de esos rincones oscuros de la Deep Web. Sí, lo sé, es un lugar del que la mayoría huiría, pero en ese momento, para mí, era una oportunidad que no podía pasar por alto. El dinero escaseaba, las deudas se acumulaban como malas hierbas y, cuando vi aquella oferta que prometía una suma considerable a cambio de algo tan simple como tomar fotografías, no lo dudé ni por un segundo. Acceder a la Deep Web ya había sido un proceso lleno de tensión. Había escuchado demasiadas historias de horror sobre lo que se puede encontrar allí, pero también sabía que en esos lugares otros habían hallado soluciones rápidas a sus problemas. Así que, con más curiosidad que cautela, me sumergí en ese mundo digital oculto. Fue allí donde encontré la oferta. Solo necesitas sacar algunas fotos, pago inmediato, sin preguntas. Era una propuesta directa, sin detalles adicionales. Y aunque cualquier persona prudente habría notado las señales de advertencia, yo solo vi una forma de aliviar la carga que llevaba. El primer encargo llegó apenas un día después de haber aceptado. Me pidieron que tomara fotografías de paisajes urbanos, calles, parques y algunos puntos de interés específicos. Al principio me pareció un trabajo casi absurdamente sencillo. Solo debía tomar mi cámara y recorrer la ciudad, capturando imágenes de lugares que hasta ese momento me parecían completamente ordinarios. No había nada raro en lo que me pedían ni en los detalles específicos de las fotos. Así que cumplí con mi parte. Envié las imágenes y para mi sorpresa el pago llegó en menos de 1 hora. Era como si todo estuviera meticulosamente planificado. Pasaron los días y las solicitudes continuaron llegando. Cada una de ellas era tan sencilla como la anterior, y el dinero aparecía en mi cuenta con puntualidad. Empecé a acostumbrarme a esa rutina: despertar, revisar las nuevas solicitudes, salir a tomar las fotos y enviar el material. A veces me pedían imágenes de plazas llenas de gente, otras veces de calles vacías a ciertas horas del día o de parques en momentos específicos. Era como un juego de exploración urbana, y me encontraba disfrutando de esa nueva faceta de mi vida, sintiendo que finalmente tenía cierto control sobre mis finanzas. Sin embargo, con el tiempo, las solicitudes comenzaron a cambiar. Lo que había empezado como un trabajo sencillo de fotografía de paisajes y lugares públicos se convirtió en algo mucho más oscuro. Los encargos se volvieron más específicos, más incómodos. Comenzaron a pedirme fotos de personas. Al principio, eran grupos de gente en escenas cotidianas, donde nadie destacaba. Pero luego, las solicitudes se centraron en individuos, especialmente mujeres y niños.
Fue en ese momento cuando comencé a sentir una inquietud creciente, una voz en mi interior que me advertía que debía detenerme. Recuerdo con claridad el día en que recibí un encargo diferente. Me pidieron que tomara fotografías de una mujer específica, descrita con todo detalle. Su altura, el color de su cabello, la ropa que vestía. Algo en esa solicitud me revolvió el estómago. Ya no se trataba de capturar la belleza de un paisaje o la serenidad de una plaza, sino de seguir a alguien y documentar su vida sin que lo supiera. Fue entonces cuando decidí que había llegado demasiado lejos. Me negué a hacer el trabajo y envié un mensaje explicando que no podía continuar. Pero mi negativa no fue bien recibida. Apenas unas horas después comenzaron las amenazas. Primero llegaron en forma de correos electrónicos que detallaban información personal sobre mí, información que solo alguien que estuviera observándome podría conocer. Sabían dónde vivía, el nombre de mi esposa, la escuela a la que asistían mis hijos. Era como si una mano invisible hubiera estado tomando nota de mi vida desde el primer día. Lo siguiente que recibí fue una foto de mi casa, tomada desde un ángulo que solo alguien que estuviera afuera en ese momento podría haber capturado. Sentí que mi mundo se tambaleaba. El miedo que sentí en ese instante es indescriptible. Saber que alguien estaba observando cada uno de mis movimientos, que conocían cada detalle de mi vida, fue como una sombra que se cernía sobre mí. Intenté cortar todo contacto, dejar de responder a los mensajes, pero eso solo empeoró las cosas. Las amenazas se intensificaron. Me enviaron una foto de mi hijo menor jugando en el patio, y en ese momento, supe que no tenía otra opción que cumplir con lo que me pedían. La siguiente solicitud fue aún peor que las anteriores. Me indicaron que fuera a un parque específico, a una hora determinada, y que tomara fotos de una niña en particular. No me dieron más detalles, solo una descripción vaga. Mi corazón latía con fuerza mientras leía el encargo sabiendo que no podía negarme. Las imágenes de mi familia que me habían enviado eran una advertencia clara de lo que podían hacer si no cumplía. El miedo me consumía, pero el instinto de proteger a mi familia era más fuerte. Cuando llegué al parque sentí que estaba entrando en un lugar maldito. Todo parecía normal, pero sabía que nada volvería a serlo. Busqué a la niña siguiendo la descripción que me habían dado, y cuando la vi, el mundo se detuvo. Era una niña pequeña, no mayor de 6 años, con una sonrisa radiante mientras jugaba en el columpio. Mi cámara se sentía pesada en mis manos, como si supiera el peso de lo que estaba a punto de hacer. Aún así, comencé a tomar las fotos una tras otra mientras la culpa me consumía. Cada clic era como una daga que se hundía en mi conciencia. Esa noche, no pude dormir. Me quedé despierto, repasando cada decisión que me había llevado a ese punto. Sabía que había cruzado una línea de la que no podía regresar, y el remordimiento me aplastaba. Intenté consolarme pensando que tal vez todo acabaría ahí, que solo querían las fotos por alguna razón que yo no comprendía. Pero la realidad no tardó en golpearme. 2 meses después vi la noticia en el periódico local: niña desaparecida en el Parque Central. No necesitaba leer más para saber que era la misma niña a la que había fotografiado. Sentí que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. Una sensación de pánico se apoderó de mí. Traté de convencerme de que no era mi culpa, que no tenía control sobre lo que había sucedido, pero no pude. Sabía que, de alguna manera, había sido cómplice de algo terrible. Decidí hacer algo, lo que fuera necesario para enmendar mi error. De forma anónima, envié las fotos que había tomado a la policía, con la esperanza de que eso ayudara a encontrarla. Pero el tiempo pasó y la niña nunca apareció. Las autoridades no lograron dar con su paradero, y cada día que pasaba me hundía más en el abismo de la culpa. Desde entonces vivo con este secreto, uno que nunca he compartido con nadie, hasta hoy. Me mudé, cambié mi vida, pero no puedo escapar de lo que hice. A veces me despierto en medio de la noche, sudando frío, con la sensación de que alguien me observa, esperando el momento adecuado para atraparme en su red. Mi esposa ha notado que algo no está bien, pero no puedo contarle la verdad. ¿Cómo podría explicarle que, por mi culpa, una niña desapareció? A veces pienso en confesarme con la policía, pero sé que eso no cambiaría nada. La niña seguiría desaparecida y mi confesión solo pondría a mi familia en peligro. Así que guardo este secreto y trato de seguir adelante, día a día, con el peso de la culpa sobre mis hombros. Si alguna vez te encuentras en una situación similar,
Si alguna vez te ofrecen algo que parece demasiado bueno para ser cierto, piénsalo 2 veces. Pregúntate a qué costo estás dispuesto a aceptar esa oferta, porque a veces las consecuencias no solo te afectan a ti, sino también a aquellos que amas. Yo aprendí esa lección de la peor forma posible. Ahora vivo con el miedo constante de que alguien más también lo pague. Corría el año 2017. Un año que parecía como cualquier otro hasta que mi curiosidad me arrastró hacia un rumbo del que jamás imaginé necesitar escapar. Había visto a tantos creadores de contenido en YouTube adentrarse en los oscuros confines de la Deep Web, adquiriendo esas famosas cajas de misterio, que no pude resistir la tentación. En esos videos, los influencers abrían cajas llenas de objetos extraños, a veces valiosos, otras veces perturbadores, pero siempre con la promesa de lo inesperado, lo desconocido. Creí que podría ser una experiencia emocionante, algo que me sacara de la rutina diaria, pero no tenía ni la más mínima idea de lo que me esperaba al final de aquella decisión impulsiva. Pasé semanas investigando cómo acceder a la Deep Web. Había escuchado historias sobre los riesgos que acechaban en esas profundidades digitales, pero eso solo avivaba mi interés. La idea de explorar lo prohibido y lo oculto tenía un atractivo imposible de resistir. Finalmente, después de una infinidad de tutoriales y advertencias, logré configurar todo lo necesario para sumergirme en ese submundo digital. Recuerdo la mezcla de ansiedad y emoción cuando finalmente encontré un sitio que ofrecía cajas misteriosas. Había muchas opciones, desde cajas económicas que contenían pequeños artículos de colección hasta las más caras, que sugerían contener auténticos tesoros ocultos. Me decidí por una caja de precio medio. No quería gastar una fortuna, pero tampoco deseaba que me enviaran basura. Pensé que con algo de suerte encontraría algo interesante, algo que, en el peor de los casos, podría revender o guardar como un recuerdo de mi aventura en la Deep Web. Sin embargo, el día que la caja llegó a mi puerta, esa emoción se transformó rápidamente en una sensación de inquietud que en ese momento no pude explicar. La caja estaba envuelta en una gruesa cinta adhesiva negra, sin ninguna etiqueta o señal que indicara su origen. Ese detalle debió haberme alertado, pero estaba tan absorto en mi propia narrativa de explorador digital que lo ignoré. Llevé la caja a mi sala y cerré la puerta cuidadosamente detrás de mí, como si estuviera a punto de abrir un portal hacia otra dimensión. La lámpara de pie en la esquina proyectaba una luz amarillenta sobre la caja, creando sombras largas y distorsionadas que parecían moverse con cada uno de mis movimientos. Al abrir la caja, lo primero que vi fue una bolsa de plástico sellada al vacío, dentro de la cual había algo que no pude identificar de inmediato. Mi corazón comenzó a latir más fuerte mientras sacaba la bolsa y la examinaba bajo la luz. Lo que encontré en su interior fue algo para lo que no estaba preparado. Eran fotografías, pero no cualquier tipo de fotografías. Eran imágenes de un crimen capturadas con una precisión y frialdad que me dejaron paralizado. Las fotos mostraban a una persona, una mujer atada a una silla, con una expresión de terror absoluto en el rostro. Podía ver el miedo en sus ojos, un miedo tan profundo que traspasaba la imagen y me golpeaba directamente en el alma. Cada fotografía mostraba una progresión en la escena, como si quien las tomó estuviera documentando cada momento de aquel acto aterrador. En la última imagen, la mujer ya no estaba con vida. Había algo perturbadoramente meticuloso en cómo la escena había sido dispuesta, casi como si fuera una obra macabra destinada a impresionar a alguien. Sentí un nudo en el estómago, una mezcla de miedo, repulsión y una extraña sensación de culpabilidad. No sé cuánto tiempo me quedé ahí, sentado en el suelo, sosteniendo esas fotos con las manos temblorosas. Mi mente estaba en blanco, incapaz de procesar lo que veía. Sabía que había cometido un grave error. Esa caja no debía estar en mis manos. Esas fotos no debían haber sido vistas por mis ojos. ¿Quién me había enviado esto? ¿Por qué? Y más importante, ¿qué debía hacer ahora? Después de lo que parecieron horas, mi mente comenzó a aclararse lo suficiente para tomar una decisión. No podía simplemente ignorar lo que había visto. Alguien había sido asesinado, y yo tenía las pruebas en mis manos. Decidí que lo correcto era llevar esas fotos a la policía. Aunque el miedo a involucrarme en algo tan oscuro me paralizaba, sabía que podía meterme en problemas, pero dejar esas imágenes sin denunciarlas sería peor. Recuerdo claramente el camino hacia la estación de policía.
Cada semáforo en rojo se me hacía una eternidad y cada sombra en la calle parecía una amenaza. Al llegar, me dirigí directamente al mostrador, tratando de mantener la calma mientras explicaba lo que tenía. El oficial de turno me miró con una mezcla de incredulidad y preocupación. Me hizo esperar mientras llamaba a otros agentes, y en cuestión de minutos me encontré sentado en una pequeña sala de interrogatorios con las fotos delante de mí y una serie de preguntas cada vez más incisivas. Querían saber todo: cómo había obtenido las fotos, por qué decidí comprar esa caja, si tenía algún tipo de relación con la víctima. Intenté explicar todo de la forma más clara posible, pero cuanto más hablaba, más sentía que me miraban con desconfianza. Sabía que mi historia sonaba improbable, y me di cuenta de que había puesto en marcha una cadena de eventos que ya no podía controlar. Después de horas de interrogatorio, finalmente me dejaron ir, pero no sin antes advertirme que podría estar en peligro. Cambia todas tus contraseñas, revisa tus dispositivos por posibles hackeos y evita hacer algo así de nuevo, me dijo uno de los oficiales antes de que me permitieran salir. Era un buen consejo, pero yo estaba más preocupado por otra cosa. Había algo en el ambiente, una sensación que me decía que esto no había terminado, que lo que había hecho al abrir esa caja traería consecuencias. Los primeros días después de la visita a la policía fueron relativamente tranquilos, pero no por mucho tiempo. Una semana después, empecé a recibir correos electrónicos de direcciones desconocidas. Al principio los mensajes eran breves, solo unas pocas palabras que parecían advertencias. Sin embargo, a medida que pasaban los días, los correos se volvieron más explícitos y amenazantes. Sabemos quién eres. Sabemos lo que hiciste. Deja de hablar o lo lamentarás. Esas palabras se quedaron grabadas en mi mente, haciéndome cuestionar cada decisión que había tomado hasta ese momento. Luego vinieron los mensajes de texto. No solo tenían mi correo electrónico, sino también mi número de teléfono. Las amenazas se intensificaron. Ya no eran solo advertencias vagas, ahora eran promesas de violencia. Estamos más cerca de lo que piensas. Te estamos observando. Cada vez que recibía uno de esos mensajes, mi corazón se aceleraba y una sensación de paranoia se instalaba en mi mente. ¿Quiénes eran estas personas? ¿Cómo habían conseguido mi información? Y lo más importante, ¿qué planeaban hacerme? Una noche, cerca de la medianoche, sonó mi intercomunicador. El sonido era insistente, como si alguien estuviera desesperado por entrar. Miré por la ventana, pero no vi a nadie. Al principio pensé que era un error. Quizá alguien había presionado el botón equivocado. Pero entonces sonó de nuevo, esta vez con más insistencia. Un sudor frío recorrió mi cuerpo, y un instinto primitivo me indicó que no debía responder. Apagué todas las luces y me quedé inmóvil en la oscuridad, esperando que quien estuviera ahí se marchara. Finalmente el sonido se detuvo, pero no pude dormir en toda la noche, temiendo que alguien estuviera acechando en las sombras. Los días siguientes fueron un auténtico infierno. Cada vez que salía de mi apartamento, sentía que alguien me observaba. Mi paranoia crecía con cada paso que daba. Entonces, un día, encontré algo en mi buzón que confirmó mis peores miedos. Una serie de fotografías, todas de mí, tomadas en diferentes momentos y lugares. Había imágenes mías entrando y saliendo de mi edificio, caminando por la calle, comprando en el supermercado. Alguien me estaba vigilando. Alguien sabía exactamente dónde estaba en todo momento. La situación empeoró cuando comencé a recibir llamadas en las que solo se escuchaba una respiración pesada al otro lado de la línea. La primera vez que sucedió, colgué de inmediato, pero las llamadas continuaron. Sabía que era una advertencia, una forma de decirme que no podía escapar, que, estuviera donde estuviera, siempre habría alguien observándome. Una noche, mientras intentaba conciliar el sueño, escuché un ruido en la puerta de mi apartamento. Al principio pensé que era mi imaginación, pero luego oí el sonido metálico de la cerradura siendo manipulada. Alguien estaba tratando de entrar. Salté de la cama y corrí hacia la puerta, presionando mi peso contra ella mientras gritaba que se fueran. El ruido cesó, pero al mirar por la mirilla, vi claramente las marcas de un intento de forzar la cerradura. Sabía que no podía quedarme ahí. Estaba en peligro real, y era solo cuestión de tiempo antes de que lograran entrar. La desesperación se apoderó de mí. Sabía que si permanecía en el apartamento,
tarde o temprano lograrían entrar y hacerme lo mismo que a la persona en las fotos. No podía permitir que eso sucediera. Sentía como si una red invisible se estuviera cerrando lentamente a mi alrededor, y cada paso que daba parecía acercarme más a una trampa mortal. Estaba atrapado en un juego que no comprendía del todo, un juego que había comenzado al abrir esa caja. Pasé esa noche en vela, sumido en una espiral de pensamientos oscuros. El miedo se había convertido en un acompañante constante, una sombra que me seguía a todos lados. En algún momento de la madrugada tomé una decisión. Tenía que desaparecer. No había otra alternativa. Si quería sobrevivir, debía dejarlo todo atrás y empezar de nuevo en un lugar donde nadie me conociera, donde pudiera reconstruir mi vida lejos de esta pesadilla. Al amanecer comencé a hacer los preparativos. Vendí mis pertenencias, lo poco de valor que tenía, y destruí todo lo que pudiera ser rastreado. Mi teléfono, mi computadora, mis cuentas en redes sociales. Arrojé los dispositivos en un contenedor de basura a varios kilómetros de mi apartamento, asegurándome de no dejar rastro alguno de mi existencia digital. Sentía que cada paso que daba era como cortar un lazo que me unía a mi vida anterior. Con el poco dinero que logré reunir, compré un boleto de avión de solo ida hacia un país lejano, un sitio donde nadie supiera quién era, donde pudiera perderme entre la multitud y dejar atrás a quienes me estaban acechando. No le conté a nadie, ni siquiera a mi familia. No quería correr el riesgo de que alguien descubriera mi paradero. En esos últimos días, antes de partir, viví como un fantasma, evitando cualquier contacto humano, con la constante sensación de que alguien me estaba siguiendo. El día de mi partida fue surrealista. Me despedí de mi apartamento sin mirar atrás, dejando las llaves en el interior y cerrando la puerta con una calma forzada. En el aeropuerto, cada mirada furtiva me parecía una amenaza, cada pasajero una posible conexión con esos que me habían estado vigilando. Cuando finalmente subí al avión y despegamos, sentí una oleada de alivio mezclada con un temor latente que no me dejaba respirar con tranquilidad. Sabía que esto era solo el comienzo de una nueva vida, pero también era consciente de que el pasado podría alcanzarme en cualquier momento. Mi nuevo destino era un lugar desconocido, un país del cual sabía apenas el idioma y algunas costumbres básicas. Al llegar me dirigí a un pequeño pueblo apartado de la capital, un sitio tranquilo y remoto, donde esperaba rehacer mi vida sin ser encontrado. No fue fácil adaptarme. Cada sonido inesperado, cada llamada telefónica me hacía saltar, recordándome que mi pasado aún podría estar acechándome. Intenté encontrar trabajo, mantener un perfil bajo y evitar amistades o cualquier vínculo profundo. Sabía que la soledad era mi única protección, pero con el tiempo, esa misma soledad comenzó a minar mi cordura. No podía confiar en nadie, y la paranoia se convirtió en mi compañera inseparable. A veces, en plena noche, despertaba con el sonido del intercomunicador resonando en mis oídos, o con las imágenes de las fotos que había hallado en la caja. Esos recuerdos no me dejaban en paz. A pesar de todo, logré mantenerme oculto. Nadie me encontró, al menos no hasta ahora, pero el miedo nunca desapareció del todo. Cada vez que caminaba por las calles de mi nuevo hogar, sentía los ojos invisibles de mis acosadores sobre mí, como si aguardaran el momento exacto para reaparecer. Sabía que no podía relajarme, que la amenaza estaba siempre presente aunque no la viera. Hoy, años después de aquel fatídico día en 2017, todavía vivo con las cicatrices de esa experiencia. Me he convertido en una sombra de quien fui, un hombre que dejó atrás todo lo que conocía para proteger su vida. No puedo revelar mi ubicación actual, por mi propia seguridad. Solo puedo decir que he intentado reconstruir mi vida, aunque el miedo no se haya ido del todo. La lección que aprendí, a un precio demasiado alto, es simple. Nunca te adentres en la oscuridad con la esperanza de hallar algo emocionante, porque a veces lo que encuentras es un horror imposible de borrar. Un horror que te perseguirá hasta el final de tus días. Si alguna vez piensas en comprar algo en la Deep Web, te lo suplico. No lo hagas. Jamás podrás saber lo que podría estar esperando al otro lado de ese paquete. Yo aprendí esa lección de la peor forma, y ahora estoy pagando el precio de mi curiosidad, escondido, huyendo y sin poder mirar hacia atrás.